Bienvenidos, yo soy Zoquier y esto es El secreto de las pirámides, extraterrestres o humanos. La teoría de los extraterrestres y las pirámides de Egipto es una teoría que afirma que las pirámides fueron construidas por una civilización avanzada, muy probablemente de origen extraterrestre, y no por el antiguo imperio. Antes de empezar con esta historia, necesito que usted sea de mente abierta y analice los datos que voy a dar. Empecemos. Para entrar en contexto, las pirámides de Egipto se estima que fueron construidas alrededor del 2580 a 2560 a.C., hace unos 4603 años. Se construyeron 138 pirámides en total, de las cuales solo las 3 grandes son las que se llevan las fotos y la fama, y en mayor parte, la Gran Pirámide de Giza, la Pirámide de Keops, con una impresionante altura de 146 metros y 230 metros de ancho. Se estima que se utilizaron más de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, y se requirió el trabajo de alrededor de 100.000 personas durante 27 años. Se especula que se utilizaron rampas, trineos y cuerdas hechas de materiales vegetales para mover las piedras masivas. Los materiales principales de construcción fueron la piedra caliza y el granito, piedras que son muy duras. También se utilizó madera para diversas herramientas y mecanismos. La teoría de los extraterrestres se basa en una serie de argumentos, entre los que se incluyen que las pirámides son estructuras muy complejas y difíciles de construir, incluso con las tecnologías modernas. Por ejemplo, si usted se fija en la alineación de las pirámides respecto a los puntos cardinales, se dará cuenta de que es totalmente precisa, y no existía la brújula hace 45 siglos. Ahora fíjese en la forma de colocar las rocas. Podrá ver que esa precisión es algo imposible sin maquinaria moderna. En la Gran Pirámide no se usó ningún tipo de relleno o cemento para las uniones. Aún así, entre roca y roca no entra ni una hoja de papel. Si a esto le añadimos la dificultad que conlleva el hecho de que no es una pirámide sin más, sino que en su interior hay pasadizos y cámaras, que incluso en la actualidad se siguen descubriendo nuevas, el resultado que me da es que para ser del 2580 a 2560 a.C. es una obra imposible. Otro punto en los que se basa la teoría extraterrestre es que los egipcios no tenían los medios ni la tecnología necesaria para construir las pirámides. Teniendo en cuenta la supuesta época de su construcción, como ya he dicho, son de aproximadamente del 2580 a 2560 a.C. Según la línea temporal de nuestra evolución, en esa época los humanos solo conocían y usaban el cobre y el oro, no conocían el hierro, ni mucho menos el acero que se usa hoy en día. Ahora retenga ese dato en la mente, solo se conocía el cobre. Y ahora le pregunto, ¿usted sabe lo dura que es la piedra caliza y el granito del cual están hechas las pirámides? Si se golpea el cobre contra la caliza, se deforma y se desgasta muy rápido, haciendo que sea muy difícil tallar cada una de esos millones de rocas. Solo la Gran Pirámide de Giza, la Pirámide de Keops, tiene 2.3 millones de rocas. Curiosamente no se han encontrado restos de metales en las rocas talladas. Otro dato que destruye la teoría de que las pirámides fueron hechas por unos simples obreros, algunos esclavos y un par de ingenieros, entre comillas, es el dato que sacamos cuando analizamos las gigantescas rocas que forman las pirámides. Se estima que las rocas pequeñas pesan 2.5 toneladas, 2.500 kilos, y las rocas más grandes se estima que están cerca de las 80 toneladas, 80.000 kilos. Una auténtica barbaridad, que incluso hoy en día con grúas se dificultaría muchísimo mover esas rocas. Ahora imagínese usted en aquella época, donde no existían las grúas, no conocían los metales duros y tenían que mover estas piedras bastantes kilómetros, ya que algunas estaban ahí mismo en la meseta de Giza y otras como la caliza blanca, color original del exterior de las pirámides, fueron llevadas desde Turá, al este de El Cairo, a unos 20 kilómetros a través del río Nilo, y las piedras graníticas provienen de canteras cerca de Asuán, en el sur del país, a casi 900 kilómetros de distancia. Fueron transportadas en barcos por el río Nilo, por supuesto. ¿Qué tipo de barcos tenían hace más de 4.600 años? En esa época tenían barquitas de madera con velas y cuerdas de paja. ¿Usted cree que una barquita de esa categoría puede sostener rocas de 2.500 a 80.000 kilos sin romperse? No lo sé. Ahora supongamos que la barquita ha podido llevar esas pesadas rocas hasta la zona de Giza.
Supongamos que llegaron a la zona de la construcción. ¿Cómo se supone que se apilaron? ¿Cómo las subían? Dicen que haciéndolas rodar y con unas rampas. Las rampas tendrían que haber sido lo suficientemente largas y con una inclinación leve para permitir el transporte de las piedras hasta las alturas requeridas. Si la altura de la Gran Pirámide de Giza, la pirámide de Keops, es de 146 metros, ¿cuánto medía la rampa necesaria para subir una roca de 2.500 kilos rodando hasta esa altura? Con una rampa de 2.850 metros de largo, aún tendrían una pendiente de 5 grados. De momento vamos a dejar a un lado el tema de mover y cortar las rocas, y vamos a seguir con los argumentos de por qué esto es una obra de extraterrestres. Las pirámides tienen características que indican un conocimiento demasiado avanzado de la ingeniería y la astronomía. Las pirámides de Giza están alineadas con los puntos cardinales, y sus cámaras internas tienen proporciones matemáticas tan precisas que hoy en día son muy complicadas de replicar. Y por ejemplo, concretamente, la Gran Pirámide de Keops, dependiendo del ángulo de la luz del sol, se pueden ver 4 u 8 caras. Un diseño a otro nivel. Ahora hablando de los datos oficiales. Los arqueólogos han encontrado pruebas que, según ellos, respaldan que fueron construidas por el antiguo imperio. Por ejemplo, han encontrado herramientas de piedra y madera que se habrían utilizado para cortar y mover los bloques de piedra que se utilizaron para construir las pirámides. Herramientas de piedra y madera para cortar millones de rocas y mover millones y millones de kilos. Según la teoría oficial, dice que los egipcios tenían un conocimiento avanzado de la ingeniería y la astronomía, y que también construyeron canales, represas y otras estructuras complejas. También desarrollaron un calendario preciso y un sistema de astronomía. Mi conclusión es que, en mi humilde opinión, esto es una obra imposible para ser del 2580 a.C. Recuerda suscribirte, darle al like y comentar si tú también crees que algo no cuadra en la teoría oficial. Un saludo y hasta la próxima historia.